¿Sabéis que hay alimentos muy naturales que nos pueden arruinar una carrera o una simple salida con los amigos? Es muy fácil encontrar recomendaciones sobre los alimentos o suplementos que tenemos que tomar antes de la práctica deportiva y durante la misma, pero no hay tanta información sobre los que no debemos tomar. Para analizar los más perjudiciales está con nosotros Joan Sacristán, colaborador habitual de nuestro canal y que es el director técnico de NutriSport y nuestro experto en nutrición deportiva de cabecera. Bienvenido, Joan. Gracias, es un placer estar aquí. Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos has traído? Pues bien, como has comentado, hay muchos alimentos, o a lo mejor no muchos, hay algunos alimentos que muchos de nosotros consideramos que son o que pueden ser buenos o que pueden tener positivos efectos a nivel deportivo, porque los vinculamos de alguna manera a una procedencia natural. Además forman parte de nuestro día a día y sin querer, pues bueno, consideramos que son algo saludable y que si son algo saludable, pues a nivel deportivo obviamente nos irán bien. Ni sí ni no, es decir, tenemos que encontrar la manera de tomarlos, cómo tomarlos, y me gustaría pues bueno, entrar con un poco más de detalle con algunos de estos casos. Estupendo. Obviamente no me voy a poner a hablar ni de fritos, ni de patatas fritas, ni de torreznos que... Lo descartamos. Sí, efectivamente, ¿no? Sabemos también pues bollería, chocolate, etcétera, son alimentos que ya todos sabéis que no son lo más aconsejable, es decir, más que nada que no son nada aconsejable, y hoy la idea es hablar de ciertos alimentos que, como os comentaba, tenemos en nuestro día a día, pero que bueno, que a la hora de practicar deporte hay que ir con cuidado y si vamos a tomarlos, saber cómo tomarlos, cuándo y dónde, ¿no? Excelente. Vamos a empezar por la fruta. La fruta, como todos sabéis, tiene su componente energético por los azúcares que nos va a aportar, pero debemos tener presente el porcentaje de azúcares. Aquí el grado de madurez es muy importante. Frutas muy maduras tendrán un porcentaje de azúcares muy elevado y abusar de azúcares a nivel deportivo, sobre todo cuando estamos en el antes y el durante, no es nada aconsejable. Un excesivo aporte de azúcares me puede provocar un aumento de la estimulación de la insulina en sangre y eso me puede acabar generando una hipoglucemia, es decir, una caída de los niveles de azúcar en sangre. Por tanto, aquellas frutas que pensemos nosotros que pueden ser buenas, como un plátano maduro, como la uva, como por ejemplo incluso el dátil, o como podría ser el caso del melón y la sandía en verano, son frutas que pueden tener unos porcentajes de azúcares muy elevados y que en el caso de consumirlo, mi recomendación es que no abusemos en cantidad. Cuanta más cantidad, más ingesta de azúcares simples estaremos realizando y por tanto más riesgo de sufrir primero una alta liberación de azúcar en sangre y luego un posible riesgo de hipoglucemia. En estos casos, esta tipología de frutas o de alimentos, la recomendación es tomarlo en pequeñas porciones, de manera que mi cuerpo nunca tenga una gran cantidad de azúcar disponible que pueda acarrear pues, con este problema. Dentro de las frutas, otro tema, cítricos como la naranja o por ejemplo la mandarina. Son frutas cuyo índice glucémico, es decir, cuyo porcentaje y aporte de diferentes tipos de azúcares en sangre, pues bueno, puede ser aconsejable, es decir, no son azúcares rápidos, pero ¿qué problema tiene en este caso? La fibra insoluble que tienen estas frutas. Abusar de frutas con fibra insoluble me va a generar problemas gástricos, digestión pesada, reflujo, gases, al final malestar que a nivel deportivo me va a perjudicar. Y siguiendo con la fruta, dos temas más, zumos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado pues, un zumo a nuestro hijo, a un niño, a una niña pensando que puede ser una merienda saludable? Obviamente es la forma más práctica y más cómoda de que chavales pues, tomen fruta, pero si vamos al ámbito deportivo, incluso también en el ámbito nutricional de niños o niñas más pequeños, hay que ir con cuidado. Son formatos que ciertamente proceden de la fruta, pero que tienen unos porcentajes de azúcar también muy elevados. En el futuro, que está prácticamente ya aquí encima, porque lo vamos viendo con muchas de las enfermedades que van apareciendo, problemas con la regulación de los niveles de azúcar en sangre va a ser una de las enfermedades más habituales. Entonces hay que ir con cuidado porque abusar de este tipo de productos pensando que es un formato natural, ¿vale? Y que por tanto pues, lo puedo incluir en mi dieta, no siempre es así y de cara a la práctica deportiva no aconsejo para nada incluir este tipo de formatos de zumos por los porcentajes de azúcares que nos van a aportar. Como tampoco el tema de los smoothies.
Los smoothies se han puesto ahora muy de moda, el envase de cristal o de plástico transparente, la pulpa, todo nos hace pensar que es algo natural. Además son productos también como muy recientes en cuanto a cuando se han fabricado, con caducidades muy cortas, es decir, son realmente alimentos o productos con una procedencia muy natural, eso es verdad, pero deportivamente hablando volvemos al mismo caso, el tema de los azúcares. Hay que ir con mucho cuidado con el abuso de esos azúcares, ¿vale? Interesante. Y sin irnos muy lejos de las frutas, os voy a hablar de los frutos secos, ¿vale? Obviamente no es lo mismo, pero aquí sí que me gustaría que fuerais con mucho cuidado cuando compréis frutos secos para tomar durante la práctica deportiva. Hay muchos frutos secos que llevan una excesiva dosis de sal, otros que llevan también un sistema de preparación de fruto seco frito. Al final no estás tomando el fruto seco natural, sino que estás tomando frutos secos fritos, con aceites, con grasas que no son necesarias. En algunos casos hasta hay los famosos cacahuetes esos que llevan azúcar y sal y que además también están fritos. Están muy buenos como aperitivo, sí. Pero deportivamente hablando no son lo más aconsejable. Por su proceso, claro. Correcto. Entonces pensemos cuando vayamos a comprar qué estamos comprando, fijémonos bien en el etiquetado, porque en el caso de los frutos secos muchas veces pues, puede conllevar a error, porque no siempre queda bien destacado si es frito, si no es frito, si lleva sal o si no lleva sal. Entonces, aunque sea algo natural que podamos pensar que es saludable, vayamos con cuidado por este motivo. Y siguiendo con lo que tenemos en la mesa, los lácteos, ¿no? Al final... gran desconocido. Correcto. Hay gente partidaria de los lácteos, hay gente que no es partidaria de los lácteos. Yo hoy no me voy a posicionar, pero sí quiero hablaros pues, de esta cuestión, porque al final la realidad es que digestivamente hablando no son algo que vaya muy bien, ¿no? Entonces cuando vamos a preparar una salida o una competición, abusar de productos lácteos no es lo más apropiado, porque pues bueno, nos puede generar también gases, nos puede generar problemas digestivos. El contraste o cuando se encuentran, por decirlo de alguna manera, un lácteo como la leche y el pH ácido del estómago, ahí eso se confiere una reacción en la que una parte de las proteínas no solubles en pH ácido de la leche pues bueno, reaccionan y me genera una digestión más lenta, una pesadez digestiva, que luego eso puede traducirse en una pérdida de rendimiento o incluso en tener problemas de necesidad de ir al baño, problemas de gases, malestar, y eso obviamente no es lo que aconsejamos. Como he dicho en muchos vídeos, lo importante es probar todo antes de la competición, sí, antes de las carreras, y que cada uno de vosotros pues haga lo que ya ha probado y lo que le funciona. Yo en lácteos, si tuviera que elegir algo, pues optaría en lugar de por la leche, pues un formato más tipo yogur, algo fermentado, ¿vale? Que digestivamente hablando suele sentar mejor, pero lo dicho, cada persona es un mundo, no se puede generalizar, y sí que es cierto pues, que partimos de una base, de unos conceptos nutricionales y de composición de ciertos alimentos, que es lo que hemos analizado, pero luego cada uno de vosotros lo va a tener que probar, va a tener lo que experimentar, o incluso si ya lo estáis haciendo, quizá ahora entenderéis el por qué os encontráis bien o mal cuando comáis una cosa o cuando dejáis de comer otra, ¿no? Un poco a nivel pues, bueno, de alimentos cotidianos, que en nuestra conciencia los encontramos como alimentos naturales y que muy a menudo podemos pensar que pueden formar parte también de nuestra actividad física, pues bueno, me gustaría hacer esta reflexión que hemos compartido y que la tengamos en cuenta. Pues muchísimas gracias por esta pequeña charla con todos tus consejos. Me gustaría acabar con una cosa. El agua. Esta botella que tengo aquí no era para beber yo, era para hablar de ella. El agua es muy importante para la hidratación. El agua tiene un porcentaje de presencia en nuestro metabolismo elevadísimo. Es fundamental que cuidemos la hidratación, pero también es importante que tengamos en cuenta que si abusamos de agua en la actividad física, podemos tener un encharcamiento del estómago, una digestión más lenta, más pesada, y eso también pues, puede generar flatulencias y molestias. Me encuentro muy a menudo gente que no se hidrata de forma continuada, que espera mucho tiempo para beber agua, con su defecto isotónico, pero como estamos hablando de alimentos que de alguna manera todos pensamos que son cosas buenas, ¿no? Que cosas habituales en nuestro día a día, el agua puede formar parte de ello, y en este caso el agua es buena, pero abusar de ella puede ser malo, porque me va a generar excesivo volumen de líquido en el estómago. Eso me va a ralentecer mucho el vaciado gástrico, seguro que todos habéis oído hablar del vaciado gástrico durante la práctica deportiva,
y por tanto mi consejo es que en el caso del agua os hidratéis progresivamente cada 15-20 minutos con pequeños sorbos y que no abuséis en grandes cantidades, incluso con sensación de sed. Porque si tenemos sensación de sed y bebo demasiada agua por culpa de esa sensación, también puedo notar pues bueno, que me da algún tipo de molestia. Y nos recomiendas, importante también, no esperar a tener sed. Eso es fundamental. Un gran consejo que a muchos se les olvida. Sí, sí. Pues Joan, muchísimas gracias por todos estos consejos de esta pequeña charla que nos ha servido de gran utilidad. Muy bien. Y bueno, ponemos punto y final. Ya sabes, como es habitual en nuestro canal, que contamos un gran chiste Sí. y el de hoy tiene que ver con nutrición no muy sana, pero A nos ver. vamos a reír. A ver. Se abre el telón y sale un tipo haciendo tortitas. Se baja el telón, se abre el telón otra vez, vuelve a salir ese tipo haciendo hamburguesas. ¿Cómo se llama la peli? Pues no lo sé. El Estortitas. Muchas gracias Muy a bien. todos. No olvidéis suscribiros y activar la campanita. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.